Sí, hágale, de una. Bueno, entonces la teoría de simulación de procesos químicos se puede ver como un proceso estocástico donde de eventos discretos. Entonces, el proceso estocástico de eventos discretos más sencillo es el proceso estocástico de un solo paso o single step. Entonces, ese es, digamos, bien utilizado. Consiste simplemente en un proceso de tiempo continuo. Entonces, esto también tiene que ver en cuenta porque es un proceso estocástico de tiempo continuo. ¿Qué significa? Que el tiempo va a tomar teóricamente valores en los números reales, aunque hay procesos estocásticos en los que el tiempo también puede tomar valores en números discretos, pero ahora eh, nos va a que nos va a interesar los procesos continuos. Ujú. Pues, ¿qué necesitamos para modelarlo? Entonces, por ejemplo, uno de este tipo de procesos puede ser, por ejemplo, la ocurrencia de un accidente, que es lo que se usa más que todo en teoría de finanzas, o la ocurrencia de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, arrancamos de un instante cero, digamos que no ha pasado nada, o un proceso llamado cero, y otro proceso que vamos a llamar uno, por convención, que es ese evento ya pasó. Entonces, por ejemplo, si hubo un accidente, el accidente sucedió, si se rompió alguna máquina que también se usa, esa máquina ya pasó ya sacó la mano, cosas así. Lo que nos va a interesar, por ejemplo, es, no hay moléculas, sí hay moléculas. O se crea una molécula o se destruye una molécula. Eh, entonces, arrancamos y lo que nos va a interesar es saber en qué momento sucede el evento. O sea, en qué momento pasa el estado de 0 a 1, ¿no? Puede ser aquí, en este momento, puede ser aquí, puede ser aquí, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos va a interesar también es mirar la distribución de estos eventos. La distribución pues se refiere a lo que ya conocemos como, o lo asociamos con el histograma. Podemos tomar los tiempos en los que sucede el evento y hacemos un histograma y en el límite, cuando hay infinitos sucesos o una muestra estadística relativamente grande, es lo que nos va a dar la distribución. Entonces, ¿cómo hacemos? Usualmente lo que definimos es una función h, que es lo que se conoce como la hazard function o occurrence o tasa de ocurrencia, ¿no? Sí, porque es como la tasa de ocurrencia en el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Entonces, por ejemplo, si usted se para aquí en un momento, en un instante dado, digamos t, entre t y t más de t, en el límite cuando de t tiende a cero, la probabilidad de que ocurra ese evento es simplemente h por delta, h por dt. ¿Vale? Entonces, usted lanza una moneda y, y va a ocurrir ese evento con una probabilidad h por delta t en el límite cuando delta t tiende a cero, ¿no? Vale, entonces eso, digamos, nos permite hacer un primer algoritmo para simular este tipo de eventos, ¿no? Entonces, a ver. mm, Se me perdió. Entonces,
Entonces vamos a hacerlo aquí en Python, que es donde yo programo. Entonces una forma de hacerlo es, por ejemplo, bueno, importo las librerías más típicas, que es NumPy, Matplotlib, pyplot, tal vez pandas y creo que con esas. Entonces, por ejemplo, una forma de simularlo es la siguiente. Como les decía, la probabilidad de que suceda el evento es h por delta t. Entonces, una forma de hacerlo es coger el tiempo desde 0 a un tiempo máximo y dividirlo en pedazos infinitesimalmente pequeños con delta t, de ancho delta t muy pequeño, ¿no? Entonces, esto nos va, más o menos, pequeño significa que sea mucho menor a 1 sobre h. Recuerden, aquí h tiene unidades de 1 sobre tiempo, de tal forma que 1 sobre tiempo por tiempo, que es las unidades del tiempo, o de t, sea una constante, ¿no? Entonces, si delta t es mucho menor a 1 sobre h, se puede considerar infinitesimal. Y si comparto el tiempo si parto el tiempo en esos intervalos pequeños, en cada intervalo yo voy mm, a hacer que el evento suceda con una tasa de probabilidad proporcional a, o simplemente h veces delta t. Y esa sería una forma de simular el proceso. Esa es la forma más sencilla y esa es, digamos, la que uno va a la fija, ¿no? Por ejemplo, si h que sea 2, un t máximo que sea 10 y 1 sobre h es 0.5, ¿no? Entonces necesitamos algo que sea mucho menor a 0.5 para definir nuestro delta t. Sería 0. No sé, 0.1. Esto es 100 veces más pequeño que 1 sobre h. Y hacemos una iteración sobre el tiempo desde 0 hasta Tmax. Entonces, por ejemplo, while t es menor a Tmax. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hago que suceda el evento. Entonces, digamos que el evento sea y, que y arranca en 0, ¿no? Y voy a hacer que suceda el evento, por ejemplo, que sea sumar una proteína. Puede ser lo mismo, restar una proteína, pero en último lo que tengo que definir es esta h que se llama la hazard function, occurrence rate, y en el caso de reacciones químicas también se llama propensity. Es lo que digamos puede ser en algunos casos los Ks, ¿no? KR, KP, tasa de creación, tasa de creación de proteínas, tasa de degradación, gamma por R, y así sucesivamente. Acá preguntan qué. AJ. Entonces primero miramos si está en 0. Si está en 0, lanzo un número aleatorio que se puede hacer con la librería np de NumPy. Entonces la librería np de NumPy, que es NumPy, perdón, la librería de NumPy random y la función rand. Entonces si ustedes ven nprandom.rand, me bota un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo quiero que el evento suceda con probabilidad h por delta t. Entonces, yo lo que hago es lanzo un número aleatorio entre 0 y 1, uniformemente distribuido entre ese intervalo, y miro si ese número es menor a h por delta t.
Entonces, como está distribuido uniforme, la probabilidad de que ese número sea menor a h por delta t es casualmente h por delta t, ¿no? Porque en ese sentido, tenemos que verificar siempre que h por delta t sea menor a 1. Si es menor a 1, pues ya no nos sirve. Y entre más pequeño sea, mejor, porque nos va a permitir integrar mejor el proceso. Entonces lanzo un número aleatorio, digamos, pasó aquí, dio 0.7. Entonces, como 0.7 es mayor a h por delta t, no va a suceder. Lanzo otro número aleatorio, dio por aquí, tampoco sucede. Otro número aleatorio dio por aquí, tampoco sucede. Otro número aleatorio dio aquí, entonces el suceso, como el número es menor a h por delta t, sí sucede. ¿Vale? Entonces, miro si mi número aleatorio es menor a h por delta t. Si es menor, entonces el suceso pasa, o sea que y es igual a 1. Y si no, pues no pasa nada, ¿no? Y si y es igual a 1, entonces no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Entonces, creo que ya, ¿no? Y podemos ir guardando el tiempo y el estado de y a lo largo del tiempo, por ejemplo, en un arreglo. Este array puede ser vacío o puede ser digamos que sea vacío. Que sea vacío y lo voy guardando a medida que hago la iteración. ¿Vale? Entonces, cada vez que pasa un intervalo de tiempo delta t, voy a hacer a verificar si el suceso ocurre, y voy guardando el tiempo y guardando el estado de y a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces voy guardando el y con la función append, que es la función para ir guardando o para ir llenando arreglos, o sea, para ir concatenando elementos a un arreglo. César, Pero una bueno, pregunta. señor. Aquí lo que estamos haciendo es aleatoriedad sobre y, ¿cierto? El t está en intervalos fijos. Sí, te es el tiempo y Sí. ese tiempo arranca en d0 y termina en tmax. Y voy haciendo pasitos de t, o sea que al final o al principio eso puede ser, vamos a arrancar al final. T tiene que sumar un dt y va aumentando. Y cada vez que hago esa iteración, lanzo una moneda en eprandom.rand y miro si ese número aleatorio es menor a h por dt. Eso es como el algoritmo más sencillo y digamos para darnos una idea de qué significa h y qué significa que es un proceso sin memoria. Un proceso sin memoria significa que esta probabilidad es independiente del tiempo. Si se pueden mirar, dt es un parámetro y h también es un parámetro. O sea que en todos los instantes del tiempo, la probabilidad de que el suceso acontezca por ahora es constante. Entonces, este es un proceso que se llama sin memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando el proceso es sin memoria? Bueno, aquí lo corrimos y yo puedo graficar ahora sí t-array y y-array. ¿Y qué pasó? Bueno, acá. Es que ahí usted lo estaba Perdón. mirando. Aquí coloqué y, perdón. ¿Cómo? No, que le iba a preguntar que usted está. Ah, ok. Ya. Listo, Es no. que había Era eso. colocado aquí y, perdón. Entonces aquí este sucedió súper antes. Entonces ahí que esperamos que... entonces lo que quiero hallar también es la distribución de tiempos en los que sucede el proceso, ¿no? Que es lo que llama, digamos, Juan Manuel, son sucesos exponenciales porque la distribución de ocurrencia es exponencial. Ahorita les voy a explicar si tiene sentido. Entonces, ¿cómo haría para calcular la distribución de ocurrencia del evento? ¿Qué algoritmo se les ocurre?
pues yo le haría un histograma al T-array, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer un no al array, sino vamos a guardar los tiempos en los que sucede el proceso, ¿no? Perdón, sí, eso, o sea, cada vez Ujú. que haya un proceso, guardo ese tiempo y luego le hago un histograma de eso y le ajusto alguna distribución de probabilidad. Entonces, por ejemplo, si H es la tasa de ocurrencia, que son 2 veces por unidad de tiempo, significa que el proceso en promedio sucede 2 veces cada unidad de tiempo, o sea, 2 veces cada minuto. Eso significa el 2. Significa que el promedio de ocurrencia de un solo evento va a ser aproximadamente medio minuto, o 0.5. Sí, porque sucede dos eventos cada minuto. Entonces sucede uno cada medio minuto. Algo así, ¿sí? Entonces vamos aquí a copiar esto y me dice aquí David que guarde el tiempo. Vamos a guardarlo en T-array también. Pongámosle T-oc array, tiempos de ocurrencias. Y si ya es igual a 0, que lo guarde, ¿no? Esto sí toca entonces hacerlo. Oh, no, sí está bien. Pero Y también tengo que esto, actualizar Y, ¿cierto? Como para que no vuelva a entrar en el loop. exacto, entonces hay que hacer otro iterador, digamos, por el número de experimentos, ¿no? Vamos a hacer 10.000. Y hay que hacer un iterador for exp in experimentos. Perdón. In range. Range significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 10.000. O al revés. 0, 1 hasta 9.999. O sea, 10.000 veces en general. Entonces lo voy a correr 10 veces. Arranco el t igual a 0 y y igual a 0. Y hago el iterador nuevamente. Y ahí voy guardando el tiempo en el que sucede en toc array. Y después le hago el histograma. Ahí se murió. Ahí está. Uy, se demoró un montón. Vamos a hacerle. ¿Cuántos llevo? Y le hago luego el histograma. A ver qué pasa aquí. Iban 70.000. De pronto es el de T. Si se lo colocan 0.01. Ahí se puede hacer algo chévere que es una cosa que se llama TQDM, que le dice a uno como qué porcentaje del proceso va. Entonces, como si uno le hace for x in TQDM range, le dice como va a 50% o algo así. ¿Cómo es que es? TQDM. Entonces toca from TQDM, import TQDM. Gracias. Ahí voy a aprender también. Mira. Eso fue chévere cuando me lo mostraron por primera vez. Y entonces uno pone in TQDM range, como entre paréntesis todo lo que va después del como TQDM y paréntesis, range experimentos, cierra paréntesis. Creo que debería funcionar. Oh. Me voy 1.000. 2.000. Se puede, así como decía Sergio, coger un DT más grande para hacer menos iteraciones en cada experimento. Bueno, 5.000 está bien también. Sí, bueno, entonces
Pero sí está raro como que lo imprima cada vez, como usualmente no hace eso, solo aparece la barrita. Ah, aquí Perdón. ¿98? Vamos, muchachos, 99. Listos. Y el histograma. Wow. Tiene que ponerle binarios para agruparlos. ¿Cómo es? Recuerde que como son discretos, toca agruparlos. Entonces toca meterle un parámetro de binarios al histograma. Bins, o sea, coma ahí entre el histograma, coma bins, igual, póngale 100 por ahí. O bueno, no, No, pero póngale 100. lo que hace es que me dice como cada cuánto agrupa. Sí, o sea, sí, son grupos. Sí, lo que creo Pero que toca hacer es que ahí está volviendo a entrar al array si el evento ya ocurrió. Como si y es igual a 0 puede volver a entrar, pero creo que si entra tocaría actualizar y para que ya no fuera 0. Porque ahí me está tomando como varios eventos por experimento. Sí, señor. Oh, claro. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, esa es la actitud. Entonces, acá ustedes ven que esta distribución es más o menos exponencial. Yo la puedo comparar. Esperemos que funcione. Con la función exponencial con argumento h, casualmente. ¿Sí? np.space 0,5 mil, creo que es así. Y plot x y np.exp h por x. O sea, ahí la voy a comparar con la distribución exponencial. Y esto creo que es h por. Esto es menos. Y esto toca norm igual true. ¿Sí? Cuando me salía, Listo, entonces, si ustedes se ponen a ver la distribución o el histograma de ocurrencia, casualmente es la distribución exponencial con argumento h de este proceso, ¿vale? Entonces, por eso un proceso de memoria se llama, está distribuido exponencialmente. ¿Listo? Entonces, digamos, teóricamente, ¿cómo se calcula eso? Lo podemos hacer utilizando el formalismo de la matriz de la ecuación maestra. Entonces, si recuerdan, la ecuación maestra es un proceso, es una forma de emular procesos estocásticos discretos, donde yo tengo estados que puedo contar. En este caso hay dos, el estado 0 y el estado 1, y hay una tasa de ocurrencia por unidad de tiempo, que en este caso va a ser mi h, ¿no? Entonces, esta es la ecuación maestra, también la más sencilla, y lo que yo quiero hallar es la probabilidad de que esté en 1 en el tiempo y la probabilidad de que esté en 0 en el tiempo. Por ejemplo, puede ser que la condición inicial sea p de 0 en 0 sea 1, o sea que ya sé que arrancó, o sea que no ha sucedido en ese momento, y que p de 1 en 0 sea 1. Perdón, 0. De tal forma que siempre se va a tener que p de 0 más p de 1 sumen 1, ¿no? Yo lo que quiero hallar es cuánto vale p de 0 y cuánto vale, perdón, p de 1 en el tiempo y p de 0 en el tiempo. Entonces, la ecuación maestra que gobierna este proceso es tal vez sencilla, ustedes ya la conocen. Entonces, la derivada de P0 con respecto al tiempo es mi tasa de ocurrencia veces P0, y ya no, está saliendo probabilidad hacia 1. Y la ecuación asociada a 1, pero como va saliendo es negativo, ¿no? Cuando sale es negativo. Y como va entrando a P1, entonces esa misma probabilidad es HP0. Y esta pues casualmente se puede resolver integrando esta ecuación
que es una ecuación de las primeras que uno aprende, de P0 es igual a menos h de t, integro a ambos lados desde P0 de 0 hasta P0 de t y desde t desde 0 hasta t. Y aquí me queda que el logaritmo natural de P0 de t entre P0 de 0 es igual a menos h por t. ¿Sí? Digamos, si aquí ya esto lo sumo que esto es 1, que es la condición inicial. Me queda, y despejo P0, me queda P0 de t es igual a e a la menos h por t. Esta es la probabilidad de que de P0 en el tiempo. ¿Vale? Ahí, en t la probabilidad es 1 y en t teniendo infinito P0 tiende a 0, ¿no? De la misma forma puedo calcular P1 de t con la condición de que esto es 1 menos P0 de t, ¿sí? O sea, 1 menos e a la menos h por t. ¿Listo? Entonces, esta distribución, o sea, esta función, si la gráfico, hasta ahí va bien, ¿no? Más o menos, pronto esto ya lo sabían, ¿o no? Si tengo P de 1 de t es igual a 1 menos e a la menos ht, si la grafico en el tiempo P1 de t, o sea, la probabilidad de que el suceso ya haya acontecido en el tiempo t es una curva de carga de un capacitor, ¿no? Y tiende a 1. En el límite cuando t, que significa que la probabilidad de que acontezca en el tiempo infinito tiende a 1. ¿Vale? ¿Y cómo hago entonces para calcular la distribución de ocurrencia del evento? La distribución rho de t, como la variable es continua, es simplemente la derivada con respecto al tiempo de p de t, o de P1 de t, que es la probabilidad de que acontezca el evento. La derivada de esto es casualmente la distribución que les estaba contando, ¿no? He a la menos ht. ¿Vale? Y si la grafican, pues es la que ustedes estaban, o las que les mostré. Okay, y aquí arranca en h. Y esto es rho. Entonces ya tenemos la forma de calcular teóricamente y, digamos, numéricamente esa distribución de ocurrencia de eventos. ¿Hasta ahí bien? ¿No? Bien. Sí, ahí vamos Vale, bien. entonces, a partir de esto, ¿qué hace Gillespie para calcular instantes de tiempo distribuidos de esta forma, con esta distribución? Entonces, para hallar un intervalo de tiempo con esa distribución, vuelvo aquí a la cumulativa. Esta es la función cumulativa de probabilidad. Con esa acumulativa, entonces, el señor Gillespie se dio cuenta que para obtener tiempos con esta distribución o una distribución arbitraria, sabiendo la acumulativa, entonces él se dio cuenta que haciendo un mapeo entre el intervalo uniforme 0 y 1, con esa acumulativa obtengo tiempos si yo busco el instante en el que la acumulativa sea igual a un número aleatorio. Eso se usa en todo lado. Por ejemplo, propongo un número aleatorio R y busco el tiempo tal que la acumulativa llegue a ese valor de R. Y eso me va a dar tiempos distribuidos con esta distribución. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, miro que R sea igual a la acumulativa para algún tiempo dado, ¿no? La acumulativa es 1 menos e a la menos ht. Y despejo para ese tau, digamos, t sub 0 o t de ocurrencia, ¿no? Y despejo, entonces me quedaría, ¿cómo me quedaría?
T0 es igual a menos 1 sobre h logaritmo natural de 1 menos r. ¿Vale? Entonces aquí Gillespie hace el truquito de que como R está distribuido uniformemente, entonces entre 0 y 1, entonces 1 menos R también. ¿Sí? Entonces esto es equivalente a tomar menos 1 sobre h logaritmo natural de R. ¿Qué es lo que uno toma en logaritmo Gillespie? En el algoritmo Gillespie. Entonces, otra forma de hacer la simulación sin ponerme aquí a hacer cálculos de delta t es proponiendo, vamos a hacer tiempos distribuidamente, tiempos con distribución exponencial. ¿Vale? Entonces puedo hacer otra vez 1000 experimentos y hago otro TQDM y voy guardando tiempos distribuidos de forma Gillespie, ¿no? Entonces T OC sea menos 1 sobre h veces el logaritmo natural de R. Y R es un random distribuido uniformemente entre 0 y 1. Y lo voy guardando en toca-array. Eso es rapidísimo, ¿no? O sea, con respecto a ese algoritmo, Gillespie se lo lleva. Y si lo comparo, me da lo mismo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Acá me preguntan, bacano, muy bien. Listo, entonces ya están, digamos, los dos algoritmos principales. Uno es haciendo pasitos de delta t. Eso nos va a servir, por ejemplo, si quiero integrar alguna ecuación diferencial determinista y a la vez hacer cosas estocásticas. O hacer un proceso estocástico tipo Gillespie. Entonces, por ejemplo, uno de los más famosos es el proceso de Poisson. Entonces, el proceso de Poisson ya es un proceso de múltiplo de infinito o de múltiples pasos que consiste en también doy una tasa de ocurrencia, en este caso puede ser h, un tiempo continuo y ahora van a suceder no solamente uno, sino infinitos pero numerables pasos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la tasa de ocurrencia también es estocástica h. Entonces, por ejemplo, nos van a dar diferentes trayectorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta arrancó aquí, el siguiente proceso arrancó aquí, el siguiente se demoró un poquito, pasó aquí, el siguiente pasó aquí, el siguiente pasó aquí. Y así, entonces, esto es lo que, digamos, nos conocemos como una creación constitutiva de proteínas o de RNAs sin tener en cuenta gradación. Entonces, lo que uno hace es igual. Esto va a ser procesos de un solo paso que ocurren y vuelvo el contador a cero, entre comillas, cada vez que sucede cada paso, ¿no? O sea, hago de cuenta que no ha pasado nada y cada vez hago un pasito. Entonces ahí, ¿cómo lo haría? Entonces ahí hacemos la que un Gillespie general. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer de una sola, por ahora, un solo experimento. Entonces acá déjeme copiar esto. Y
arrancó ya igual a 0, t igual a 0, y le quito este if y simplemente miro que si el random es menor a h por delta t, simplemente sumo 1. Eso sería el proceso de Poisson. Y si lo grafico, se vería así. ¿Listo? Entonces, primer evento, el segundo se demora un jurgo, pero pasó. Y cada evento, como ven, tiene igual distribución exponencial de ocurrencia porque pues es constante la tasa de ocurrencia. ¿Vale? Podemos hacer varios. Nuevamente, vamos a hacer... Vamos a hacer... hagamos 20 como para que lo vean más visual. Y cada vez que haga el experimento voy a graficar la t-array y y-array. Y arranco en t0 y llego a la 0 en cada experimento. Y arranco en t-array y y-array vacíos. ¿Se ven algo así? ¿Sí? ¿Vale? Vamos a hacerlo con 50. Y ahí se ve como varias trayectorias de un proceso de Poisson. ¿Vale? ¿Por qué se llama proceso de Poisson? Porque si yo me pongo a mirar la distribución de el número de pasos que ha hecho en un tiempo dado, sigue una distribución de Poisson, ¿no? Que es, digamos, resultado de resolver la ecuación maestra iteradamente, ¿no? Entonces, la ecuación maestra de este proceso sería dp de 0 es igual a menos hp de 0 igual que la otra. dp1 dt es igual, entra dp0 y sale a una tasa h. dp2 es lo mismo, pero con p1. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la solución de P0 es E a la menos HT. La solución de P1 es metiendo aquí H de T e integrando nuevamente. Entonces uno puede resolverla, mete aquí y hacer la integración. Ustedes que son duros en integrar. Y uno se da cuenta que uno puede calcular Pn de T y da la probabilidad de tener n eventos en el tiempo dado, y eso sigue la distribución de Poisson. H de t a la n e a la menos h por t entre n factorial. Aquí este n y el h, bueno, vamos a estar aquí, no sé, vamos a estar hacia para distinguir la h de la n. Quedó peor. Bueno, vamos aquí k entonces. P sub k es h por t a la k e a la menos ht por k factorial. Entre k factorial. Listo. Entonces eso es lo que ya sabemos. Y es lo que queremos simular. ¿Cómo lo hacemos con Gillespie? Entonces, déjenme copiar aquí
Esto Gillespie. Entonces en cada experimento, o sea, voy a hacer esto mismo, pero con Gillespie. ¿Vale? Entonces, en experimentos, para cada experimento hago lo mismo. Arranco en 0, y igual a 0, t array vacío, t array y y array vacíos, y mientras t sea menor a t max, genero un tiempo de ocurrencia que va a ser esto, distribuido o calculado utilizando Gillespie. Y ahí ya le voy subiendo un paso a y guardo esos tiempos. Déjenme hacer este truquito para que es que no, creo que no se va a ver como así metí muchos experimentos. No pasó nada, ¿no? Bueno, toc, temas toc, y R me toca decir que es un aleatorio, ¿no? Aquí este man. Perdón, y aquí de T es toc. Algo así. Pero no se ve. No se ve los pasos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me está uniendo este punto con el siguiente. Sí, o sea, este lo une con este, y este lo une con este, y este lo une con este. Entonces no se ven los pasos. Entonces tendría que guardar primero el ttoc y el y, subirlo y guardar. A ver. Y ahora sí. ¿Listo? ¿Qué problema le ven a este algoritmo? O sea, como lo ven, es muchísimo más rápido que el algoritmo de Poisson. ¿Qué problema le ven al algoritmo? O sea, si me pongo a mirar, por ejemplo, si yo miro t-array y y-array, aquí me dan exactamente el tiempo en el que acontece el evento: 0.32, 0.52, 0.72, y esto es con una incertidumbre de 0, ¿no? Porque este es exactamente el momento, ¿no? Con todas las cifras decimales que usted quiera. Mientras que si yo miro en este algoritmo, el tiempo en el que me sale que supuestamente acontece va a tener una incertidumbre de 0.01. Puede pasar entre 0.01, 001 o en cualquier momento entre. Este es como el máxima exactitud que puedo tener. Aquí con Gillespie ya sé todo esa exactitud, ¿no? Completamente. El asunto es que si yo quiero tomar datos, por ejemplo, cada 0.1, tengo que cortar el proceso y calcularlo, ¿no? Sí, yo quiero, digamos, qué estado tuvo en 0.1, qué estado tuvo en 0.2, qué estado tuvo en 0.3, qué estado tuvo en 0.4, y así sucesivamente. ¿Cómo lo haría? ¿Sí me hago entender? O sea,
Lo que estoy guardando es exactamente el instante en el que sucedió. En muchos casos, aplicaciones, me interesa saber exactamente o partir el tiempo en pasos discretos y mirar cuánto vale cada proceso en ese instante. Entonces, por acá, pues el algoritmo que yo hago es el siguiente. Volvemos aquí al primero. Se me perdió el Gillespie. Es que este es un Gillespie sencillo. Ah, no sé, no es Gillespie sencillo, es este. Entonces, Gillespie de un solo paso. Perdón, de un solo proceso. Entonces, este es un solo proceso de Poisson utilizando Gillespie. Entonces, para volverlo Gillespie, hago una propiedad, tomo ventaja de una propiedad que es del proceso que se llama la propiedad markoviana del proceso. Entonces, ¿cuál es esa propiedad? Entonces, por ejemplo, arranco el proceso y sé qué va a pasar aquí. Que pase ahí es equivalente a decir que no va a pasar en este punto. ¿Vale? Eso es difícil de entender, pero espero me crean por fe. Entonces yo puedo lanzar el Gillespie, por ejemplo, y guardar este tiempo y registrar el tiempo ahí, el tiempo de ocurrencia y decir, voy a parar el experimento y simplemente digo, no pasó ahí, entonces tomo el dato. ¿Vale? Puedo hacer dos cosas. Uno, seguir con el for y decir, por ejemplo, no pasó aquí tampoco. Entonces tomo este dato. Digamos acá esto es 0.1 y aquí es 0.2. Entonces, en 0.1 no pasó, en 0.2 no pasó, en 0.27 sí pasó y en 0.3 ya tiene otro valor. Puedo hacer eso, guardar el proceso y dejar que pasar el tiempo y en intervalos de 0.1 y decir simplemente no pasó ahí. Otra cosa que pueden hacer, y es, digamos, la parte polémica es, ya sé que no pasó en 0.1, me detengo y vuelvo a calcular el Gillespie nuevamente, el nuevo tiempo Gillespie desde ese instante. ¿Por qué? Porque sé que en ese instante no pasó. Y el proceso es totalmente equivalente. ¿Sí? Entonces, a pesar de que ya sé que entre comillas va a pasar aquí, puedo volver a calcular ese tiempo aquí. Y eso va a ser equivalente a que si lo hubiera calculado en este punto. ¿Cuál es su propiedad también de que no tiene memoria y puedo detener el proceso en cualquier momento, como estaba pasando aquí, ¿no? En el principio, en el primer algoritmo que les expliqué, yo calculaba cada rato, cada instante, si pasaba o no pasaba. ¿Vale? Como esos tiempos son sin memoria, en cualquier momento yo puedo detener y volver a calcular otra vez si pasa o no pasa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, puedo hacer el truco. Puedo hacer el truco siguiente, ¿no? Tener un tiempo de sampling y calculo el tiempo de Gillespie. Y si voy a colocarle acá un tiempo de referencia que me va a decir el tiempo en el que voy, digamos, tomando datos. Si el tiempo que tengo más el tiempo Gillespie
es menor a el tiempo de referencia, es el que voy a tomar los datos, simplemente aumento. O sea, sucede el evento. Y el tiempo aumenta en TOC. Y si no, voy guardando el tiempo. Si no, entonces simplemente me adelanto. O sea, es lo que pasa aquí. Este es mi tiempo de referencia. Estoy aquí. Si mi suceso no pasó, o sea, si mi suceso pasa después del tiempo de referencia, simplemente me adelanto al tiempo de referencia, guardo lo que está y vuelvo a calcular el tiempo y el SPI. ¿Vale? Entonces, si el tiempo que sucede, en el que sucede el Gillespie es menor al tiempo de referencia, el suceso acontece. Si no, voy guardando los datos. Entonces, guardo. El tiempo ahora es el tiempo de referencia. Guardo el tiempo y guardo el valor del número de proteínas o el número de elementos. Y ahora tref le sumo el sampling time. Esto es pongámoslo así, que no me quede tan largo. Y ya. ¿Vale? Y si lo corro, me da algo así. Entonces, como estoy tomando el suceso cada 0.1, entonces se ven un poquito estas inclinaciones, ¿no? Porque esto es cada 0.1 que lo estoy tomando, para hacerlo lo más pequeño que se pueda. Y el proceso es equivalente, ¿sí? Si se pueden ver en 10 aproximadamente, en promedio de haber 20, acá hubo 18 eventos, 25, 20, 20. Y si se pueden ver utilizando eso también les sale una distribución de Poisson aquí al final, ¿no? Entonces pueden hacer lo más pequeño que se quiera, como el proceso es markoviano, se puede hacer ese truco, ¿no? De detenerse cuando le toca tomar datos y volver a calcular el tiempo y el SPI. ¿Vale? Entonces puedo tomar cada 0.1 y si ustedes se ponen a ver el TRI, es exactamente 0.1, 0.0, 0.3, 0.4 y así. 2.4, 2.5, 2.6, 3.1. O sea, es cada 0.1 aproximadamente. Y ahí mato dos para un solo tiro, hago la simulación rápida y tomo datos con un delta T que yo quiera. Listo. ¿Qué hora es? Las 7:06. ¿Hay preguntas? No, por ahora no. Vale. Todo bien. ¿Todo bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo dos procesos que están sucediendo? Por ejemplo, creación y destrucción de la proteína. Pues bueno, es lo mismo. La teoría es equivalente. Se puede proponer su ecuación maestra, la que a ustedes se les dé la gana. Hay ecuaciones maestras que se pueden resolver analíticamente muy bien. Chévere, digamos, esa se puede convertir en una distribución de Poisson, como en este caso. Pero no siempre va a pasar eso. Entonces ya tenemos que dejar que la simulación haga todo, ¿no? Entonces vamos a hacer creación y destrucción rápidamente. Entonces aquí nuevamente tengo un proceso también de infinitos pasos numerables, 0, 1, 2, 0, hasta infinito, digamos de proteínas. Y va a haber una tasa de creación, vamos a ponerle K más, y una tasa de destrucción K menos. Esto también se llama proceso de muerte, de vida o muerte, birth, perdón, de nacimiento o muerte. Birth o death process. ¿Vale? Por ejemplo, para la creación de una proteína, KR es pues KR, o KP, pongámosle. Bueno, digamos que sea RNA. K más es KR. Y K menos
es gamma por R, o por el número de proteínas. Vale, entonces si yo me pongo a mirar los tiempos de ocurrencia Gillespie, pongámosle T más, es menos 1 sobre KR logaritmo natural de R, pongámosle un R mayúscula para que sea el random. Y T menos es 1 sobre gamma R logaritmo natural de random. Menos también. Listo, y ya. Entonces, ¿qué les recomiendo aquí? Gillespie dice, diga que pasó un tiempo que es 1 sobre la suma de las dos. Y otro random. Y escoja arbitrariamente qué pasó, si se creó o se destruyó dependiendo de la proporción entre KR y gamma R. ¿Listo? Esa funciona solamente si estas son aproximadamente constantes dentro de los tiempos en los que suceden, ¿no? No siempre va a ser así y les voy a explicar un método que desarrollamos con César Vargas, que por ahora, por lo que he visto, es totalmente equivalente al algoritmo Gillespie, que es clásico. Y pues les va a servir, por ejemplo, ahorita, sobre todo cuando simulamos PyEcolive, en el que las propensities dependen del tiempo. ¿Vale? Y van a ver que ustedes cuando vayan a simular, digamos, con el tamaño, esas propensidades van a ser dependientes del tiempo. Entonces ahí se muere Gillespie clásico. Porque no siempre van a estar distribuidos en forma de logaritmo, ¿no? Entonces, ¿cómo haría ahí? Entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente. Calculo los tiempos y calculo el mínimo entre los dos tiempos. O si tiene n tiempos, creación de proteínas, aniquilación de proteínas, degradación de RNA, creación de RNA, división, etcétera, calculan los dos tiempos. El mínimo, esos dos. Y la reacción que ocurre es el argumento de ese mínimo, ¿no? Es decir, si el mínimo fue T más, entonces se crea. Si el mínimo fue T menos, entonces se destruye. Y así sucesivamente. ¿Sí? La probabilidad que con esa distribución de tiempos de Gillespie el T mínimo sea T más depende exactamente de KR, y la probabilidad de que ese tiempo el mínimo sea T menos depende de gamma R, de la misma forma en que el Gillespie clásico lo propone, ¿no? Que es sacar un número aleatorio. Si esto es KR sobre KR más gamma R, y esto es gamma R entre KR más gamma R, busco un número aleatorio entre 0 y 1, y al que le pegue lo hago. Sí, más o menos, me imagino que lo van a estudiar en algún momento de la vida. Este algoritmo es equivalente. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Entonces, calculo nuevamente los tiempos de ocurrencia. Entonces, digamos que mi H, o en este caso vamos a hacer KR, es igual a 100, no sé. Gamma R es igual a 10. Entonces la ecuación asociada, ¿recuerdan? De R de T va a ser KR menos gamma R. Esta gamma, bueno, esto es una gamma, ¿no? Tiene estados estacionarios, es decir, cuando esto es 0, cuando R es KR entre gamma.
¿vale? Entonces, si KR es 100 y gamma es 10, entonces RSS es 10, ¿sí? El RNA de estado estacionario es 10. ¿Listo? Entonces ahí lo cojo. Entonces, un primer Gillespie sería esto entre gamma R, que es la tasa de creación. Entonces vamos acá, crea. Y lo mismo pero con degradación, ¿no? De degradación. Es lo mismo pero con gamma R veces, vamos a llamarle R también y no Y. Acá le cambiamos R. Ah, pero aquí, bueno, ese R tiene que ser mayúscula, ¿no? Y esto arranquémoslo en T igual a 0 y R igual a 0, perdón, aquí. Listo. Y ahí miro entonces. Tau es igual a el mínimo entre el de creación y el de degradación. Y la reacción es el argumento de eso, ¿no? Entonces, esta función argmin me devuelve 0 si es este y 1 si es este. El mínimo. ¿Vale? Entonces, if react es igual a 0, entonces creo, ¿no? Y más 1, o sea, perdón, R, creo, o sea, le aumento 1. Y si no, lo degrado. O menos igual o más igual a 1. Y si no, lo mismo, aquí tengo el... No, bueno, aquí me hace falta este, ¿no? Y miro si mi tiempo más mi tiempo de ocurrencia, en este caso tau, es menor al tiempo de referencia y si pasa, hago la reacción y si no, no pasa nada y guardo los datos. ¿Vale? Y aquí me quedaría t más igual tau. O sea, vuelvo a explicar. Calculo dos random. El primer random me va a dar el tiempo de creación utilizando Gillespie y el segundo random me da el tiempo de degradación también utilizando Gillespie. Coloco ambos, el tiempo de creación y el tiempo de degradación. Calculo el mínimo. Ese mínimo lo voy a llamar tau, el mínimo de los dos. Miro cuál de los dos es el mínimo, si es creación o degradación. Si es creación, aumento el RNA 1 y si es degradación lo disminuyo en 1 y aumento siempre el tiempo en ese tau. Si no, pues, o sea, si es hora de graficar y el tiempo en que ocurre el proceso es mayor al tiempo en que me toca extraer datos, no hago nada, simplemente dejo que pase ese tiempo y guardo los datos. ¿Vale? Entonces, esto murió. ¿Qué pasó? Quedó aquí. Porque dio negativo. S minúsculo. F dice Sergio.
¿Qué pasa aquí? Que me da negativo. Me da un número negativo muy grande. Ah, perdón. Debe ser que esto iba aquí entre paréntesis. R0. If R es mayor a 0, que haga todo. Else. Si R0, tau es esto. Y React es 0. Murió, ¿qué pasó? Revise si los arreglos tienen la misma longitud de datos. Sí. ¿En qué momento hago? Verdad. Este man sí no. F. Ay, ¿qué pasó otra vez F? Creo que en el append va R en vez de Y otra vez. Gracias. Ahí está. Entonces ahí está. En promedio 10 y este es el ruido de Gillespie, ¿no? Puedo hacerlo más fino, haciendo más pequeño el sample time, que se ve más o menos lo que uno obtiene. Sí. Utilizando Poisson. Promedio 10 y el ruido alrededor de 10 tiene que ser del orden de 1 sobre raíz de 10. ¿Listo? Ahí está. Ya aprendimos a hacer nuestra primera reacción. Ahí ustedes pueden hacer lo que quieran, o las reacciones que quieran. Ahora, va a haber bueno, yo creo que aquí alcanzo a terminar. Listo, entonces solamente es cuestión de saber sus propensidades, meterlas aquí, 1 sobre esa propensidad, multiplicarla por el logaritmo y meterlas en un arreglo, calcular el mínimo y mirar el argumento de ese mínimo y dependiendo del argumento del mínimo hacer la reacción. Si es 0 creas, pues depende de lo que ustedes quieran, ¿no? Listo. Y pueden entonces acá modificar simplemente el tiempo en que toman datos, cada 0.01, cada 0.1. Y pueden hacer entonces más rápido el algoritmo de esta forma. Vemos acá toma datos cada minuto. Cada 0.1. Cada 0.1. Y así, cada 0.01. Bueno, ya no tiene sentido ahí. Pero bueno, ahí se ve toda la historia de Gillespie. Entonces va a haber un problema aquí y es que cuando ustedes quieran mirar tamaño, tienen que cambiar las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, mi ecuación de R usualmente que uno tiene es una ecuación de concentración. Vamos a colocarla acá, degradación activa y dilución. Dilución vamos a llamar que es con tasa mu.
¿vale? Entonces, dilución significa que la bacteria va creciendo, entonces la concentración, que es R, concentración es la cantidad o número de RNAs, vamos a llamarlo NR, entre el tamaño de la bacteria. Entonces, como la bacteria va creciendo con un tamaño inicial y exponencialmente, este término aparece por eso. ¿Cómo lo justifico? Aquí les explico cómo. Entonces, ahora mi ecuación diferencial, voy a buscar una ecuación diferencial para el número de RNAs o el número de la proteína en función del tiempo, ¿no? Entonces, ahora, cuando aparezca aquí la tasa de producción constante, van a ver que es necesario que aparezca algo proporcional al tamaño. O sea, va a ser mi KR, que es este mismo, pero veces S. Y cuando aparezca la concentración de alguna molécula, esto va a ser veces el número de moléculas dentro de la bacteria. Y esto, como aparece de aquí, no aparece en la ecuación de número, sino que cada vez que se divide, se parte binomialmente o se parte de la mitad, dependiendo de ustedes cómo quieran modelar la estocasticidad del fenómeno. ¿Vale? ¿Cómo demuestro que son equivalentes? Simplemente aplicando esta fórmula, esta identidad. Y por ejemplo, con esto me doy cuenta que de R de T es la derivada de NR sobre S, perdón, con respecto al tiempo, ¿sí? Y pues como es un cociente, esto sería 1 sobre S de NR de T menos NR entre S por 1 sobre S de S de T. Se dice la derivada de un cociente, que es el primero derivado entre el segundo sin derivar menos 1 sobre el segundo sin derivar al cuadrado por el primero sin derivar por la derivada interna o la derivada de S con respecto al tiempo. Si reemplazamos, aquí me quedaría 1 sobre S de NR de T, es esto, ¿no? KRS menos gamma RNR menos N sobre S cuadrado, bueno, pues N sobre S, 1 sobre S, y de S de T, ¿qué es? Mu por S, ¿no? Entonces, mu por S. Y aquí aparece el señor Machete. Este se cancela con este se cancela con este, y este es NR. NR entre S es, empezamos aquí, ¿no? Acá me quedaría solamente KR, aquí me quedaría menos gamma R NR sobre S, y aquí me quedaría menos NR sobre S por mu, que es casualmente esta misma cosa, ¿sí? Esto es KR menos gamma. NR sobre S es la concentración R. NR sobre S es R y mu es mu. Y me queda de R de T. Entonces, para que la concentración tenga una tasa de creación constante, el número de proteínas tiene que tener una propensidad proporcional al tamaño. Y aquí es donde empieza Cristo a padecer, porque el tamaño crece con el tiempo, no es constante. Entonces Gillespie clásico muere porque Gillespie clásico tiene propensidades constantes a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces ahí hay que modificar los tiempos de Gillespie. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Hasta ahí claro, ¿no? Oh, me enredé mucho.
Dice que no entiende nada. Bueno, Por ahora, bien, bien. listo. Gracias. Entonces, Sí, ahora por ahora todo claro. regresamos a drn de t es igual a kr por s. Vamos a dejarlo sin la tasa de gradación porque pues da igual, ¿no? En algunos momentos, digamos, las proteínas no se asumen que se gradan activamente, entonces va a aparecer este proceso. Vamos a proponer únicamente esto porque el otro sí digamos, es de propensidad constante, porque a lo largo de la creación o la destrucción el número de proteínas o de RNA se mantiene constante, entonces nos va a interesar únicamente este, que es para el cual el tamaño cambia a lo largo del tiempo, ¿no? KR sobre S y ds dt es un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, nuevamente regresamos al principio. Proceso de dos pasos, paso 0 y paso 1. Lo que yo quiero nuevamente es crear un RNA en el tiempo. Y ahora mi propensidad no es H, sino es KR por S. Y explícitamente en el tiempo es KR por el tamaño al nacer E a la mu por T. Digamos si ya tengo la expresión cerrada. La expresión cerrada, ¿no? Ahora, nuevamente yo quiero hallar tiempos de tipo Gillespie en los que ocurre el evento. Creación, puede ser destrucción. Entonces ya sabemos que cuando la tasa es constante es simplemente 1 sobre la tasa menos 1 sobre la tasa logaritmo natural de R. Entonces, ¿qué pasa cuando esto tiene el tiempo? Entonces, maestra, nuevamente. Aló. ¿Me escuchan? Aló. Listo. Entonces nuevamente hago la ecuación maestra, en este caso P1 de T, perdón, de P1 de T va a ser mi propensidad, en este caso K por S por P0, perdón, P0 de T es menos esto, igual. Y explícitamente es menos K por S0 E a la mu por T por P0. Ahí tengo el tiempo explícito. Y dp1 de t es igual a lo mismo pero positivo, ¿no? Vale, entonces déjenme integrar este. Entonces aquí ya les voy a quemar el cerebro un poquito más. Entonces, de P0 entre P0 es igual a menos K por S0 E a la mu T por dt y hago la integral en ambos lados de 0 a T y aquí de P de 0 de 0 hasta P de T. Entonces esta integral, bueno, es logaritmo P0 de T P0 de 0 y esta integral es, no sé, a ver, menos K S0 mu E a la mu T entre T menos 1, ¿sí? O sea, aquí una vez la evalué en T igual a 0, que me da 1. ¿Listo? Y ahora sí nuevamente despejo P0 de T. P0 de T es igual a P0 de 0 por E, o la exponencial de menos K S0 mu E a la T menos 1. Vemos que esto es 1
de antemano sabemos, digamos, que la probabilidad de estar en 0 es 1, porque ya sabemos que no ha pasado, o no pasó, si no ha pasado, entonces simplemente me queda exponencial menos k por S0 mu e a la mu t menos 1. Está, ¿no? Entonces ahí lo que me hace falta es hallar la acumulativa, pero de que el suceso ocurra, o sea, 1 menos eso. ¿Está bien? ¿Puedo borrar? Sí, estoy bien. Vale. Sí. Borro. Sí. Borramos todo. Es que no quiero. Se me pierde el manual. Ustedes me acuerdan. Exponencial de menos KS0. Entonces, P0 de t es exponencial de menos KS0 mu e a la mu t menos 1. Ahí está. Entonces, P de 1, o sea, la probabilidad de que el suceso ocurra es 1 menos eso, ¿no? Ah, no, creo que esto va aquí hacia abajo porque la integral, esta mu hacia abajo. Pues que arriba es cuando se deriva, ¿no? Así lo embarro, muchachos. Listo. A partir de esta cumulativa puedo obtener la distribución de eventos. Hagámoslo aquí abajo. La distribución es la derivada de P1 con respecto al tiempo, o sea, toda esta vaina. K por S0, la exponencial de menos K por S0 mu e a la mu t menos 1. A ver. La derivada interna, bueno, me hace falta el e a la mu t, ¿no? La derivada de una exponencial es la misma exponencial. Esa es la derivada interna. La derivada interna es k por S0 e a la mu t. Menos, y con este menos se cancela con este menos, o sea que ya queda así. Listo, ahí está la distribución. La pueden pintar si ustedes quieren. Entonces, este suceso, como pueden ver, cuando depende del tamaño, la tasa de ocurrencia no depende, o sea, no es un proceso distribuido exponencialmente, sino con esa distribución. ¿Vale? Depende del tamaño del nacer o del tamaño inicial del ciclo, de la tasa de crecimiento y de la tasa de, claramente, de la tasa de ocurrencia del evento. ¿Cómo sería un tiempo Gillespie? Un tiempo Gillespie es despejando esto igual a un random. De pronto si tenemos paciencia y hay tiempo, podemos despejarlo. ¿Cómo nos quedaría? Aquí me cae. Quedaría K S0 entre mu e a la mu t menos 1 igual a 1 menos r logaritmo natural de esta cosa, ¿sí? Pues aquí le queda un menos. Sí. Y despejo t, me quedaría... ¿Cómo es que es? E a la mu t es igual a 1 más
mu sobre KS0, logaritmo natural de 1 menos R. No, 1 menos. ¿De acuerdo? ¿O hice algún paso mal ahí? Y entonces, Se ve bien. esperamos que sí, si no, F, decía aquí Sergio. Entonces el tiempo Gillespie va a ser 1 sobre mu, logaritmo natural de 1 menos mu sobre KS0, logaritmo natural. Entonces acá hacemos el mismo truquito, ¿no? 1 menos R está distribuido igual que R, entonces vamos a meterlo ahí. En vez de 1 menos R, colocar R. Listo, ya tiene un tiempo para hacer Gillespie a partir de un random. Entonces necesita la tasa de crecimiento, el tamaño en el que nació la célula, o al menos el tamaño al iniciar al calcular el tiempo Gillespie, al momento en que inició el cálculo, y la tasa de crecimiento y la tasa de ocurrencia digamos, de la creación de la proteína, ¿no? ¿Listo? Siempre se me olvida esto. Bueno, 1 menos R, menos. Bueno, tengamos fe. Como si no, pues siempre está la copialina. Sí, más o menos ahí. Listos. Entonces, SFCO. Entonces, por ahora no voy a colocar acá divisiones. ¿Qué dice? Entonces, vamos a hacerlo solamente de ¿qué? Creación y crecimiento y dilución por crecimiento de la bacteria. Más adelante le coloco división. Entonces, nuevamente mirando en este, y mi fórmula ahora es diferente, ¿no? ¿Cómo era? Mano. ¿La pueden copiar y me dictan? Entonces, vamos a proponer que digamos, el tamaño al nacer fue 1. La tasa de crecimiento es, no sé, logaritmo de 2. La tasa de creación, aquí ya hemos dicho que era 10 por logaritmo de 2. Y ya, ¿no? Todos los tiempos Gillespie son, ¿lo notaron? No colabora, no colabora. 1 sobre tasa de crecimiento. ¿Qué? Sí.
1 sobre tasa de crecimiento veces logaritmo natural de 1 menos Mu sobre K por S sub 0. mu sobre K, es K, sí, por S0, veces el logaritmo R. R mayúscula también. Ahí está. Ya no. Está. Esto sería el número de proteínas dentro de la bacteria, o el número de RNAs dentro de la bacteria. Es el tiempo de sampling más chiquito, dice. ¿Listo? La concentración es, por ejemplo, mirar esto entre el tamaño, ¿no? El tamaño es S0 por ahora no estoy suponiendo que se divida, pero es lo mismo. La exponencial de mu por t. ¿Qué pasó? Símbolo. Algo raro. Estamos viendo aquí. Empezó a degradarse. Hice mal. No sé, entre ese sí. ¿Eso está bien? Sí. Y que se falta la división, ¿no? Pero ¿cómo sería? A ver, sería ver como este. Pero se debería ver así. ¿Cómo queda esto? Debería ser exponencialmente también el número de reacciones. Otra copelina.
Sí. Habrá que mirarlo con calma entonces. Entonces, aquí en PyEcolib, por ejemplo, que no tuve en cuenta aquí las divisiones, que se dividía la célula. Debe pasar algo raro. Sí, ¿no? Bueno, entonces, aquí en PyEcolib, la idea era, entonces para los que no lo conocen, buscan PyEcolib, GitHub, y aquí está en la primera, está la librería, entonces la pueden bajar, download, y si ustedes están trabajando con Python, simplemente hacen en su Anaconda, utilizan pip install py, la primera con mayúscula, ecolib, lib de librería. La primera del la ecolib mayúscula y la L de lib es mayúscula también. Le dan enter y deberían tener la versión más reciente, que es la versión 2.03. ¿Listo? Entonces aquí la librería, me perdí. Aquí en GitHub están los ejemplos, la carpeta de ejemplos, y vamos a explicarlo así como rápidamente. Esta librería que le permite calcular los tamaños de las bacterias a lo largo del tiempo con división estocástica. Y aquí hay un ejemplo de expresión genética que les puede servir para sus scripts de expresión genética. Utilizando PyEcolib, les recomiendo abrir acá también Pop Simulator, que es la versión más reciente del simulador. Hay acá una carpeta de GeneXpression. En GeneXpression pues está un ejemplo con un solo paso de división y otro con 10 pasos. 10 pasos es como el número típico en una división en la vida real. Un solo paso en la parte es la forma más sencilla, pero casi no se ve experimentalmente. Entonces 10 pasos. Y aquí está el script 10 steps ipgnb. ¿Vale? Entonces en ejemplos voy a Pop Simulator, GeneXpression, 10 steps y 10 steps. Entonces van a ver algo así. Entonces, ¿cómo corre esta librería? Primero importo from Pop Simulator, que se llama la carpeta. A ver. From PyEcolib .pop simulator, la primera con mayúscula y la segunda con mayúscula. Importar Pop Simulator. Ya tenemos aquí. Ahí, la L creo que es la L mayúscula aquí, ¿no? Listo. Aquí defino bacterias con un micrón de tamaño al nacer, doubling time de 18 minutos. Voy a hacer una simulación hasta 7 doubling times. Y voy a tomar datos cada 0.1 veces un doubling time. 10 pasos de división, 100 células.
¿vale? Tasa de crecimiento es logaritmo de 2 entre el doubling time. Aquí creo estas carpetas. Y acá hay, digamos, dos formas de generar el Pop Simulator. Entonces, Pop Simulator es una función, sí, que devuelve los tamaños de las bacterias a lo largo del tiempo. ¿Vale? Los parámetros son número de células, N cells, tasa de crecimiento, growth rate, tamaño del nacer promedio, SB, que le coloqué tamaño del nacer promedio, bueno. Los pasos de división, no igual a 2 o no igual a 1. No igual a 1 son los experimentos de Mother Machine, o sea que va creciendo la bacteria y se descartan todas las hijas y solamente se sigue una de las hijas. No igual a 2 actualmente es el manteniendo todas las hijas, ¿no? Pero por ahora no les voy a recomendar no igual a 2, sino no igual a 1. Para que, digamos, no tengan overflows con el número de bacterias, ¿no? Entonces, en este caso puedo arrancar con 1000. Y lo que me genera es lo siguiente. Listo. Ahí llamo el simulador y utilizo la función SZDIN de Size Dynamics. Le propongo el tiempo máximo, el sampling time, o sea, cada cuánto va a tomar datos. El archivo file name donde voy a guardar los datos a lo largo del tiempo. Y el archivo donde va a estar los tiempos en los que ocurre el evento. O sea, los eventos de ocurrencia cada vez que ocurre una división, ¿no? Entonces lo corro. Aquí estaba buena la idea del TQDM. Esto no voy a ayudar tanto. Ya. Con 100 dura 3 segundos, con 1000 30 segundos, no. No, digamos que sí. Vale, entonces si yo miro el archivo data2.csv, y si miro el archivo div events, veamos qué ocurre. Muy bien. Entonces el archivo data2.pop es
Entonces está tiempo, la familia como es un experimento de Mover Machine se llama 0 y la célula de esa familia es 0, el tamaño arranca con 1 y los pasos de división son 0. Entonces ahí va cambiando y en el tiempo, por ejemplo, tengo la bacteria 984, ese es su tamaño y esos son los números de pasos de división y así sucesivamente. Como voy haciendo pasos cada 0.18, 1.18, entonces me va a generar un archivo de este estilo. ¿Sí lo ven? Claro. Entonces, tiempo, la familia, la célula, tamaño, pasos de división. Y si me pongo a mirar la gráfica de eventos de división, es algo así. La familia, sample, la célula, 0. ¿Cuál fue su madre? En este caso, cada bacteria es su propia madre. La célula 0 tiene madre 0. El tamaño del nacer, pues como nacieron por obra del Espíritu Santo en el tiempo 0, o sea, todas arrancaron. El tamaño de la madre es 0. El tamaño al nacer de esa bacteria es, el tiempo al nacer es 0 porque todas arrancaron. El tamaño al nacer es 1 y la tasa de crecimiento y el parámetro de división que es la razón entre el tamaño de la madre y su tamaño al nacer. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí arrancan, ¿no? Entonces, todas arrancan en 0 porque son las que coloqué en el tiempo igual a 0. Y aquí, por ejemplo, la primera bacteria nació en el minuto 6.47666313 y fue la célula 413-73. La célula 105 nació en el instante 4.7.48. La 859 se dividió ahí, la 450 se dividió ahí y tuvo esos tamaños, digamos, al dividirse. Y ese es el tamaño de la hija, que es la mitad por ahora. Se puede meter acá ruido en este parámetro y se puede meter ruido también en esta tasa en esta tasa de crecimiento. ¿Vale? ¿Para qué nos sirven estos tiempos? Estos tiempos pues es para hacer un Gillespie. Y si yo tengo un Gillespie de expresión genética, pues empiezo a todas las bacterias a crear y destruir proteínas y van así corriendo hasta que llegan a este tiempo. Cuando llegan a este instante de tiempo, yo puedo leer estos datos y decir, corra el Gillespie hasta 6.47. ¿Qué pasa en el 6.47? Que se divide la bacteria 473. Sigo simulando el resto hasta 7.48. ¿Qué pasa ahí? Se divide la bacteria 105. Sigo simulando. ¿Qué pasa ahí? Se divide esta bacteria. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esto también surge. O sea, este archivo se puede utilizar para hacer ese tipo de simulaciones con exactitud en qué momento se va a dividir la bacteria tal. Bueno, entonces, si van a hacer simulaciones con tamaño, entonces primero proponen propensidades, como les estaba contando, proporcionales al tamaño con esta fórmula. Es elevar los tiempos de ocurrencia. Van creándose las moléculas. Van creándose las moléculas. Miro el mínimo, el argumento mínimo, que sería entre los tiempos de ocurrencia de cada reacción y el tiempo de división. Y si el mínimo es un tiempo de división, simplemente, si el mínimo es un tiempo de división, divido el número de RNAs binomialmente
Y el número de proteínas también, y normalmente en este caso como las considero muy grandes, entonces supongo que se dividen exactamente por la mitad, porque son 10.000, la probabilidad de que sea 5.001, 5.002 es relativamente estrecha porque son un montón. Y hago pues la simulación. Si de lo contrario, entonces o puedo aumentar el RNA, degradarlo, o aumentar las proteínas, por ejemplo. Entonces es más o menos lo que hace este script. Ya espero que tengan una idea más o menos de cómo hacer sus propios simulaciones de expresión genética, teniendo en cuenta los tiempos en los que se divide, qué hacer cuando se divide, y cómo generar tiempos de creación y destrucción de RNAs y bacterias, RNAs y proteínas, ¿vale? Que siguiendo estas ecuaciones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Creo que eso sería más o menos todo. Esta grabación, ¿dónde va a quedar? La voy a subir a la página del grupo. Yo se las envío, entonces ahorita que la suba al correo. Listo, para ahí poder reproducir el código. Uh-huh. Sí, ahí vale. Sí que les envío ahorita el código una vez. Eso. Sí, pues mejor. Que tuve raro aquí. Sí, porque hay mucho que repasar acá. Vale. Bueno, aquí creo que hace falta la división. Directamente. Aunque no debería, pero no sé. No sé qué está pasando. Listo, eso sería todo. Ahí repasar, digamos, por ejemplo, si a ustedes también les interesa mirar esta idea de utilizar el sistema de 2 pasos para proponer, digamos, la muerte de una célula o algo así, también simplemente es proponer sus tasas de ocurrencia, en este caso las H's o las K's. Por ejemplo, pues una tasa proporcional al tiempo, eso la pueden integrar y le dan otra distribución, en este caso una tasa exponencial, que es la que estamos mirando con el tiempo, da esta distribución. Pueden mirar otro tipo de funciones, no sé, una sigmoidal o cosas así. Y ahí pueden mirar, digamos, qué ecuaciones o qué distribuciones les habla así. ¿Vale? Listo, sería todo. Listo, César. Muchísimas gracias. Vale, Sí, muchas gracias, César. Vale. Gracias, César. Espero que les haya ayudado un poco en sus proyectos. Sí, muy chévere. Vale, entonces ahí nos vemos. Vamos hablando. Listo. Chao, chao, pues. Vale. Chao, gracias. Chao, gracias.